Muy buenos días y bienvenidos a Balance Natural. Soy el Dr. Juan Chial, médico y acupunturista, y en estos 30 minutos vamos a estar hablando sobre medicina natural, sobre sanación emocional y sobre frecuencias energéticas. Hoy quisiera hablar sobre un tema un poco diferente, pero que a la misma vez nos está empezando a afectar a todos en general. Y es algo que dentro de todo tampoco podemos, de cierto modo, darnos cuenta que está pasando y al final nos está dominando nuestra vida. Por eso que en el día de hoy quisiera hablar sobre la toxicidad colectiva. ¿Qué es la toxicidad colectiva? Para comenzar, ese es un término que, me acabo de inventar en cierto modo para describir cómo ahorita nuestro ambiente, nuestra sociedad, nuestros, en teoría, compañeros y situaciones a nuestro alrededor nos causan inflamación, nos causan disgusto o nos intoxican de cierto modo. Dentro de ello hay muchos tipos de intoxicaciones en la que hoy me quiero enfocar más en todo lo que ahorita mismo está pasando en el mundo y cómo de cierto modo podemos protegernos, podemos evitar entrar en ese tipo de ciclo de toxicidad, seguir perpetuándola más, manifestándola en nuestra vida, haciendo que solamente podamos vivir angustiados, sufriendo, estresados, sin ningún tipo de paz interior. Por eso que me he dado cuenta que sí, ahora estamos entrando en una nueva era, una nueva época en la que somos más conscientes de nuestros sentimientos, somos más conscientes de lo que está pasando en nuestra realidad. Y a la misma vez estamos dándonos cuenta que vivimos como frustrados continuamente. Tenemos una necesidad, de cierto modo adictiva, a sufrir o hacer sufrir a otras personas. Y muchas veces no tienen una motivación per se para hacer sufrir a otros. Puede ser que la angustia que los lleva adentro es tan grande que no los puede describir por fuera. ¿Sabe? Simplemente se le brota más de lo que ya llevan adentro. Por eso que ahorita mismo hay tantas personas viviendo con miedo, tratando de dominar a otras personas, someter. Y nosotros estamos como en resistencia. No queremos frustrarnos. No queremos estar viviendo sometidos bajo un control. Pero tampoco hacemos algo para poder cambiar las cosas, para poder vivir lo que de verdad deseamos. Por eso es que en esta parte de lo que quiero hablar sobre la toxicidad, pero no quiero mencionar mucho esas emociones, porque literalmente simplemente lo evocaría en este momento. Y es como que nos demos cuenta que mucha de esa energía que tenemos adentro de nosotros, esa paz interior, esa necesidad y a la misma vez forma de alcanzar paz, satisfacción en la vida, puede ser desde un amor pacífico, puede ser desde la armonía. No necesita ser desde dominar, controlar, hacer sentir mal a alguien porque se hayan equivocado o algo. Ahorita pasa mucho que un ejemplo que se puede ver de la toxicidad colectiva puede ser como en el trabajo hay ciertas personas que pueden ser hostigantes, pueden ser personas que simplemente están frustradas y todo el tiempo están regando estrés y obligándote a hacer más cosas. Si te ven muy tranquilo, quiere que estés como activo haciendo cosas. Entonces te ponen como a prueba. Todo el día están poniéndote a prueba y si no pasas sus pruebas, al final tú eres la mala persona. O
se burlan de ti. Y la cosa es como entender que todas estas personas que en cierto modo te están poniendo a prueba o son duras o se están burlando de ti, en realidad son personas que no tienen aprobación propia, están dolidos por su interior y sus palabras al final reflejan lo que sienten de ellos mismos. Ahí es donde comprendemos que la toxicidad que viene de las personas, que muchas veces es inconsciente, es como alterada o es como turbia, simplemente en realidad puede ser como un tipo de inconsciencia o herida que no han superado de cierto modo. Me he dado cuenta en cierto modo como cuando hay personas que se burlan de ti todo el tiempo, puede ser porque sus familiares también se burlaban de ellos todo el tiempo. Sufrían de maltrato emocional, quien quita maltrato físico. Todas esas cosas en realidad no las vemos porque estamos simplemente dejándonos llevar por la reactividad de las palabras. Entonces, muchas personas ahorita mismo simplemente están como repitiendo un guión. Y ya que dentro de sí mismo se encuentran en disarmonía, se encuentran en un sinfín de pensamientos negativos en la que en realidad no ven ni esperanza en su propia vida, quieren apagarle la luz a la mayor cantidad de personas que ven a su alrededor. Se vuelven de cierto modo como unos vampiros energéticos, unos como drenadores. Y al final, si uno se pone a ver, hay muchas personas en las que de cierto modo mantienen un ceño fruncido, mantienen arrugas en la cara, como una mueca peculiar. Y ahí tú te das cuenta que esa es una persona que piensa demasiado. Y no es que solo piense demasiado, piensa en negativo demasiado. Piensa y dirá, ay, y no es posible pensar en positivo, no es posible pensar en positivo todo el tiempo o estar reído. ¿Cómo yo me puedo reír estando con todos los problemas que estoy viviendo? Y es que en realidad tú puedes, de cierto modo, de todas las formas posibles, encontrar la forma de estar feliz o poder rearmonizar con tu interior, cambiar ese diálogo que te estás diciendo que es tóxico. Ahí es entender de dónde viene esa toxicidad, cuál es la semilla por la que ahorita mismo germina una maleza dentro de tu ser. Hay muchas cosas que no nos damos cuenta. Pueden ser relaciones entre papá, relaciones entre madre, relaciones de abuelo, o carencia o ausencia de una de estas entidades que forman el núcleo familiar. Ahí es donde empiezan muchas de las toxicidades que pueden ser hasta ancestrales. Puedes tener cientos y miles de años de diferentes personas manteniendo un mismo patrón de sufrimiento, de carencias, de dolor. Y ahí es donde tenemos que abrirnos. Y también nosotros como personas que también en cierto modo estamos en paz, pero permitimos que otras personas influyan en nuestra paz interior, tratando de, o no sé, si como puede ser que te quieran sacar tus errores, quieran sacarte tus fallas, quieran hacerte sentir mal con sus palabras. Déjalos, porque al final son reflejos de sus propias palabras. Y te das cuenta que tú no te necesitas rebajar a un nivel de frecuencia bajo para que puedas salir a la luz, ¿sabes? Para que puedas tener la razón. No es necesario tener la razón en una persona que no tiene uso de su propia razón. Gente que habla por hablar. Son personas que tú no necesitas en realidad hacerle casos.
Nadie está obligado a aceptar ningún tipo de palabra, insulto, mala intención o toxicidad de cualquiera persona. Nadie. Si tú la quieres aceptar es porque lo has permitido, porque de cierto modo tal vez no has tenido una firmeza en saber quién es el que controla tus emociones o pensar que tienes que tener la razón siempre al punto en la que tener un ego muy elevado te hace entrar en soberbia y querer entrar en peleas con otras personas. Te hace entrar en un estado de querer dominar. Y al final, ¿quién es el que domina? El que se puede dominar a sí mismo siempre. Si tú te puedes dominar a ti mismo, tus emociones, comprender que al final hay miles de personas, millones de personas en el mundo que andan más tóxicos que un químico. O sea, están más tóxicos que la gasolina. Están más tóxicos que cualquier tipo de comida podrida. Solo es con decirte que hasta el mismo hedor de la persona se siente que es fuerte, tiene un humor fuerte, el aliento es pesado, ¿sabes? Las palabras tienden a querer lastimar sin intención. Y yo me he dado cuenta que mientras más puedo ser observador entre líneas y simplemente dejar que esa verdad que dice pase a través y no le doy fuerza, pierde poder. Porque al final una mentira sin fundamento, sin nadie que pueda creer en él, literalmente pierde fuerza. Literalmente ya deja de tener control dentro de ti. Y por eso que un ejercicio que a mí me gusta hacer mucho y siempre lo estoy practicando, y es la de darme cuenta, ser consciente cuando estoy enojado, cuando estoy triste o cuando estoy en cualquiera de las emociones negativas, frustrado, angustiado. Llámale a la palabra que quieras decirle. Todas son palabras densas. ¿Qué es lo que está pasando dentro de mi interior? ¿Qué he permitido yo negativo? ¿Qué verdad negativa o mentira programada está afectándome adentro de mí? ¿Qué es lo que me está remordiendo dentro de mi interior? ¿Es algo que pasó afuera? ¿Es algo que ha pasado adentro? ¿Es algo que no pasa? ¿O es algo que está pasando a cada rato? Y cuando te das cuenta de que el problema no tiene nada que ver con afuera, porque al final cada uno tiene su verdad y cada uno tiene su forma de existir, tiene que ver más cómo yo observo la vida, cómo yo observo las actitudes de las personas, cómo yo reacciono ante cuestionamientos, pensamientos, ideales. La verdad que al final todo es cuestionable, todas las verdades son verdaderas y falsas a la vez. Y toda forma de expresión al final tiene que ver o no como le sea posible. Así que nadie es dueño de la absoluta verdad. Y algo que me he dado cuenta en la toxicidad es como la soberbia y como la actitud de yo soy más, yo sé más que tú. Yo tengo una actitud de como, ¿sabes? No sé cómo si decirle, como un erudito, una persona demasiado estudiosa, muy sabia, o dícese que es sabia, muy conocedora, o estudiosa, pero que al final no tiene tacto. Simplemente considera que es la verdad esa porque dentro de los estudios más actualizados que pudo ver o lo que sea, es lo mejor y que todos los demás están mal. Eso que está pasando también es tóxico. Y en vez de unirse para digamos, un bien común, juntarnos todos para un bien común, lo hacen para denigrarse uno y otro. O sea que nosotros, desde el punto de vista de la competencia, empezamos a competir
y empezamos a envidiar entre cada uno, que si tú tienes más o yo tengo menos, o yo tengo más y tú tienes menos, o tú sabes y yo no sé. Todo el día estamos en ese divagar y queriendo tener la razón siempre. Eso es una cosa que es muy tóxico también, querer tener la razón y al final nunca abrirse también a todas las perspectivas posibles. Pues que tú tengas la razón y otra persona también tenga razones, porque al final no existe una sola. Y ese es el problema que nosotros como sociedad o como humanidad no hemos encajado a ser muy unitarios a una sola cosa y ya. Nosotros no podemos ser uno y ya. No podemos, como de cierto modo, solo tener una sola verdad, una sola razón, un solo principio y una sola motivación. Porque así, o sea, ¿qué gracia hace nosotros vivir? O sea, si a mí me gusta hacer otra cosa que me dé felicidad, a mí me gusta hacer otra cosa que me dé paz, no la puedo hacer porque yo no entrara dentro de los encajes de la sociedad, dentro de los encajes de la perspectiva humana. Tengo que aguantar toxicidad. Y dentro de todo, ahorita estamos viviendo en un mundo en la que cualquiera persona se siente ofendida por cualquier cosa. Tenemos que ser como demasiado cuidadosos con nuestras palabras, porque todo ofende. Todo el mundo se puede sentir ofendido, se puede sentir sarcástico. Esas energías de ofensa es simplemente dejarte ser sumiso a tu vida, ser sumiso a cualquiera persona, porque uno no se da cuenta, uno piensa que reaccionar y tenerla, y sabes, como querer imponerse encima de la otra y crear una discusión continua sin necesidad de querer llegar a un acuerdo, a un punto medio, simplemente es algo que se vuelve tóxico. Y ahorita mismo un ejemplo de eso se puede ver con las relaciones, con las personas que tienen muchas cosas y al final no tienen nada. Quieren aferrarse a personas, tener relaciones y al final también son tóxicas. Aguantarse los problemas de las otras personas también. Porque uno piensa que en una relación tienes que simplemente aguantarle todos los defectos a las personas. Y a veces no nos damos cuenta que nosotros podemos inducirnos también a, en vez de buscar una persona que simplemente nos llene ese espacio vacío, poder tener una persona que de verdad encuentre y esté en armonía contigo. ¿Y cómo poder hacer eso? Porque a veces parece difícil que ahora ya no existen parejas que duren, o todas las parejas tienen que tener discusiones, o siempre la mujer tiene que tener la razón. Muchos comportamientos y creencias que vienen desde un pensamiento como de dominancia, de control, de amor con condiciones, de someter. Y eso se vuelve de cierto modo tóxico, porque no vemos bien, tenemos que ocultar cosas, tenemos que vivir en un estado de, ¿sabes? Como, ¿qué voy a decirle? ¿Por qué no puedo decirle las cosas como son y ya? Porque no se puede, dentro de cierto modo, con amor también y simplemente buena intención, decir las cosas sin ánimos de herir. Y eso es algo que yo no entiendo por qué ahorita nos hemos vuelto una sociedad muy sádica, en la que queremos estar no solamente controlando a otras personas, tomando decisiones por otras personas, sino también enfureciéndonos o molestándonos por decisiones que tomen otras personas en sus vidas. Y es como interesante cuando nosotros podemos
como de cierto modo poner límites. Y eso es algo que es importante dentro del estado de toxicidad, es que si no ponemos límites a todo el mundo, a cierto modo a las personas, van a decir de todo de mí y yo no voy a nunca tener un criterio formado mío, nunca voy a tener una personalidad que de verdad me guste, que de verdad disfrute estar, y tampoco me voy a sentir bien estando dizque en mi propia piel. Me voy a sentir siempre como en ese estado de toxicidad emocional. Por eso que todas estas cosas están pasando todos los días, todo el tiempo. Y bueno, a veces deja de pasar cuando tú te aíslas y no ves a nadie, nadie te ve a ti. Y todo fresh, como dice uno. Y cuando te juntas con gente empiezas a ver las irritabilidades, o te sientes cansado o fatigado, o simplemente quieres como alejarte de esa situación, porque te das cuenta de forma subconsciente que la persona tiene un grado de toxicidad. Por eso que aprendemos a discernir qué es tóxico en nuestra vida y qué no. O sea que la toxicidad puede venir de muchas formas. Puede venir desde la salud, puede venir desde las comidas, desde las relaciones, desde el culto, desde la religión, desde todo. Todo te puede dar toxicidad. Lo más importante es poder discernir qué es lo que realmente te está afectando y poderlo limpiar. Poderte limpiar de esos pensamientos negativos, o por lo menos encontrar la paz dentro de esos pensamientos. Porque si no los tienes, ¿cuándo lo tendrás? Algún día, porque cada día que pasa se pone más difícil salir de ese ciclo. Por eso hay tanta gente ahorita que es adicta a tomar pastillas, es adicta a sedar la mente, porque ya hemos acumulado tantas dificultades, tantas amarguras, tantas frustraciones en nuestra vida, que no podemos ver más allá de nuestros propios ojos. No podemos ver más allá de lo que son nuestras propias percepciones tóxicas. Y nos volvemos de cierto modo tóxicos hacia todo el mundo y no entendemos por qué. No entendemos por qué vivimos en una agonía o un sufrimiento. Cuando empezamos a explorar nuestro interior, exploramos nuestra esencia y nos damos cuenta de que al final, si yo fui negativo o yo no fui la mejor persona, yo lo puedo admitir y a la misma vez puedo aceptar que dentro de esa realización que he sido también culpable de esta toxicidad que vivo, yo puedo cambiar la dirección para poder que las siguientes decisiones que tome sean decisiones que sean más saludables para mi vida, sean más enriquecedoras. Y me he dado cuenta que a las personas tóxicas, lo único que yo puedo tratarlo es, primero, con una indiferencia de que lo que me dijiste, ¿qué tanta verdad puede tener de mí? ¿Qué tanto sufrimiento conlleva lo que quieras? Así que lo primero que yo digo es, ya yo sé cuál es mi verdad, ya yo sé quién es mi esencia, y ya yo sé que cualquier persona que quiera decirme algo que tenga una intención negativa, no necesariamente la puedo aceptar. No la voy a aceptar. Es más, me voy a reír porque es tan incoherente, es tan fuera de la realidad, es tan como wow, qué cosa más como desubicada. Y me parece que es tan irreal que al final solo me río. Me doy cuenta que es una persona que solo desde su herida puede hablar, que solo desde su agonía puede expresar algo para ver cómo tú reaccionas y sentirse mejor. Así que no dejemos que nada de esas cosas nos sigan perturbando.
Ahí es donde viene la conciencia de que al final todos tenemos luz, y que si yo, en vez de reaccionar, hablo con sabiduría, hablo con amor incondicional, hablo con compasión, voy a literalmente lograr alcanzar que esa persona, si no se sanó en ese momento, no es mi problema. Pero no dejé que esa persona me intoxicara mi alma. Y si a esa persona también se sintió de cierto modo hasta ofendida, se seguirá ofendiendo más y quemándose interiormente hasta llegar al punto en la que ya, no más. Tendrá que cambiar su forma de pensar para dejar de sufrir. Pero dejar de sufrir no puede ser una decisión de otra persona. Solo depende de ti mismo. Tú eres la única persona que puede decidir si sentirse bien o no, de estar en paz o no. Nadie, porque al final, aunque el mundo cambiara, se volviera perfecto, tú te sentirías bien, tú te sentirías en armonía, porque al final eso es perspectiva interior, perspectiva de donde viene tu más pura esencia. Así que ya por el día de hoy voy a terminar de compartir este mensaje, que todas estas personas tóxicas les mando un abrazo fuerte, les mando también unas bendiciones, y que en su vida, sea lo que le estén pasando, puedan sentirse en paz y en amor, que al final, porque sigan con vida, aunque sean tóxicos, tienen amor en su interior, y ese amor todavía los mantiene con vida aunque sufran. Así que espero que tengan un muy buen día, un día lleno de bendiciones, de mucha paz, y que todas las cosas que desean que vengan desde el amor se puedan manifestar en su vida y puedan compartirlo con todos sus seres queridos. Así que muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo episodio. Chao.